Hola, buenas tardes, estimado foro. Esta ocasión estamos aquí en nuestro foro sobre el tema tanques industriales. Su servidor Alonso Gamboa. Eric González. Bueno, en esta ocasión vamos a tomar este tema tan importante y ahora un tema de trascendencia, ya que sabemos y reconocemos que el mercado de manera global, Sí. por lo menos el 80% aproximadamente se dedica a elaborar tanques para el almacenamiento de agua con el polietileno lineal para rotomoldeo. Sí, exactamente. Entonces, en ese mercado el sector se enfoca sobre todo en tanques para el mercado doméstico. Claro. Sin embargo, por esta misma competencia que hay, es importante considerar la opción de ir migrando a tanques industriales. Sí, exactamente. Es un tema que hoy en día está teniendo mucho auge debido a que buscamos siempre o tenemos ya la necesidad de poder almacenar cada vez mayor volumen de una de las sustancias esenciales, que es el agua, ¿no? Entonces ya los tanques industriales nosotros los podemos denominar a partir de 5,000 hacia arriba. El tanque, no sé, industrial más grande que hemos visto, hemos rotomoldeando en forma vertical, pues uno de 50, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sabemos que ya tenemos clientes, un cliente que ha fabricado ya una de 100,000 litros, o sea, Así es. ya la necesidad de ir fabricando tanques de gran volumen, de gran capacidad, pues sí, se van haciendo necesarios o formando parte de la vida cotidiana. Es importante tomar en cuenta que en tanques industriales hay tanto horizontales como verticales. Correcto. Y no tiene que ver tanto la capacidad, si es de, vale la redundancia, de altas capacidades, no tiene que ver. Simplemente, por ejemplo, una cisterna de 5,000 litros, vaya horizontal o vertical, ya se considera un tanque industrial. Y sobre todo, determinando también alguna especialidad de almacenamiento. Sí, exactamente, como son su químicos aplicación y del demás. uso, ¿no?, que va a tener. Así es. Entonces, en los tanques hay horizontal y vertical, y estos van enfocados a diferentes sectores. Sectores como alimenticio, sector como químico, para el sector agroindustrial y para el sector farmacéutico. Exacto. Hay algunos ejemplos de cada uno de estos. Sí, por ejemplo, en la parte alimenticia, hoy en día uno de lo que más se está almacenando es el tema, por ejemplo, de la leche, Claro. ¿no? En la parte química, lo que son los ácidos, las bases, como puede ser un ácido sulfúrico o un hidróxido de sodio, son las sustancias más esenciales que se llega a utilizar, ¿no? También en la parte agroindustrial tenemos lo que son los fertilizantes, que tiene que ver un poco con los fosfatos. Y en la parte farmacéutica, pues justamente con el tema de Ahora que hay con tanto auge del COVID-19, el tema del gel antibacterial, ¿no? Entonces son parte de las sustancias que convivimos día a día con ciertos elementos. Aquí es importante hacer un paréntesis para determinar y que determinemos en conjunto con ustedes. Se puede usted acercar a su asesor de ventas. Exacto. Y con gusto les compartiremos. Hay una tabla de resistencias químicas. Entonces, en esta tabla de resistencias químicas, que incluso en foros anteriores hemos mostrado en la metodología de cómo interpretarla. Entonces aquí van clasificados ciertas sustancias y con qué puede almacenarse en LLDPE o en HDPE. Entonces les invitamos a acercarse con su ejecutivo de cuentas para aclarar estos puntos y determinar si son viables o no. Exacto. Almacenar ciertas sustancias y, sobre todo, como siempre lo hemos dicho, parte fundamental, saber qué material utilizar para el fin específico que se necesita su pieza final. Claro, y como bien comentas, Alonso, este tema de la ficha de la tabla de resistencia química nos da una idea de la amplitud que puede tener este polímero, ¿no? Sabemos que en los mercados normalmente parte de los plásticos no tienen cierta tendencia, pero sin embargo el polietileno es un polímero, es un plástico que al contrario nos ayuda, nos protege, ¿no? Porque es un material que es muy noble, muy fácil de trabajar, y no nada más en el tema de, por ejemplo, de los procesos de inyección, de soplado se utiliza, sino en rotomoldeo está teniendo mucha presencia y de esa ventaja de que puede estar en contacto con alimentos, que hoy es en día o el giro, digamos, más importante o esencial en el que estamos viviendo. Claro.
Y hay factores importantes para considerar la fabricación de estos tanques industriales. Así es. El factor principal es determinar si su tanque va a ser superficial o subterráneo. Claro. Y otros factores como... Bien, bueno, tomando el tema de los tanques superficiales, el tema superficial más bien es un tanque que va a la intemperie, ¿no? Que puede ser, como bien lo comentamos al inicio, un tanque horizontal, un tanque vertical, ¿no? O subterráneo, es decir, que tiene que estar soportando mantos acuíferos, ¿no? O subsuelo que esté un poco fangoso, subsuelo que la tierra es muy débil, que con cualquier movimiento se llega a derrumbar. Con el tema, bueno, el otro factor son las dimensiones. Algo que hay que siempre tomar en cuenta en el diseño es el diámetro de la altura. Esto que va, a veces los clientes llegan a preguntar si es importante tener un límite de altura, un límite en diámetro, o qué relación tener, ¿no? Entonces, en ocasiones, este diámetro y altura, en la mayoría de los tanques siempre buscan darle una estabilidad, porque recordemos que al final del día lo que estamos almacenando es una columna de agua, que eso se transfiere en una presión hidrostática. Si no damos en el punto de el diámetro y la altura como adecuadas, porque no hay como tal un espesor, un diámetro. Sí, para dar una estabilidad. Exactamente, no hay como tal algo exacto o correcto que nos diga este es el diámetro y esta es la altura para cierta capacidad. No, solamente tener las dimensiones adecuadas para poder tener esa estabilidad, como bien mencionas, de la sustancia almacenada. Sí, porque esto va de la mano en un tema mercadológico, incluso de cada empresa, claro, dependiendo cómo se va a querer diferenciar de la competencia en sí. Exactamente. Entonces, pero todo tiene que ir bien correlacionado con base a estas medidas que ahorita más adelante les vamos a dar un poco algunos detalles para ver bien las dimensiones. Y bueno, otro factor importante para considerar en tanques de industriales es la sustancia a almacenar. Es decir, dependiendo de la sustancia a almacenar, hay que ver también el modelo del tanque, claro, y sobre todo la resina, como ya lo mencionamos hace un rato. Sí, que fue lo que comentaba, ¿no? Dependiendo de la sustancia, checar la tabla de resistencia química y ver justamente a lo mejor la temperatura en la que debe estar o dos, qué concentración vamos a tener de esa sustancia en este tanque industrial. Que viene otro punto que al final de cuentas tiene que ver con la sustancia, ¿no? Las condiciones ambientales, a qué presión, a qué altura ambiente, a qué humedad vamos a estar sometiendo ese tanque, porque de eso nos va a definir justamente el punto anterior, que son las dimensiones de nuestro tanque, y también la aplicación, si va a ser un tanque superficial o un tanque subterráneo. Y nuevamente la selección de la resina adecuada para eso. Exactamente. Si va a ser incluso horizontal, vertical el tanque y demás características que ya iremos mencionando avanzando este foro. Correcto. Y otro punto justamente es el espesor, o bueno, ¿qué espesor es el adecuado? No, normalmente hoy en día parte de los resultados que hay en campo de esos tanques ya puestos en marcha, en uso, en aplicación, es saber si la cantidad de masa que uno está utilizando para fabricar un tanque de gran volumen es la adecuada o no, y por ende pues si el espesor la va a soportar, ¿no? Porque a veces queda como que esa incertidumbre, y la mayoría al paso de los años ha sido más empírico. Así es. Entonces hay que darles como que herramientas que sea algo cuantitativo, un valor que digan, saber que a estas condiciones, a estas dimensiones, su tanque si va a soportar, no va a soportar, va a necesitar más material, menos material, etc. Así, y sobre todo por la cantidad de material que normalmente se utiliza en este tipo de tanques. Exacto. Que es normalmente mucho más material al que un tanque del mercado doméstico. Hay que controlar esos ciclos, el basculeo y demás, todo el ciclo como sí, porque hay lugares en donde se puede concentrar con mayor forma la resina. Exacto. Y de modo que habrá lugares en donde va a quedar mucho más grueso el tanque y mucho más delgado el tanque en lugares en donde regularmente necesitaríamos tener una pared o un espesor más pronunciado. Exacto. Por la misma por el mismo riesgo que lleve la sustancia que vayamos a almacenar. Exactamente. Y a ese punto también le vamos a anexar lo que son los refuerzos estructurales, la parte de hombros
o bueno, los refuerzos estructurales hace mención al cinturón, Claro. ¿no? O a los anillos, que al final eso nos va a ayudar a darle mayor estabilidad y firmeza a nuestro tanque, es decir, poderlo mantener firme a un punto donde sabemos que la temperatura puede llegar a flexionar más en la pieza final. Que es también un importante detalle aquí a mencionar, porque muchas veces nos preguntan, a ver, ¿qué tan importante o qué me recomiendas más? Si hacer 6 cinturones, 8 cinturones, 2 cinturones, y si son cinturones hacia afuera o hacia adentro. Y también si es importante agregarle hombros a los tanques. Así es. ¿Qué tantos hombros? Hemos visto desde un hombro hasta 6 hombros en un tanque, dependiendo de la capacidad, claro, pero esto es muy importante. Para empezar, los hombros y los cinturones, claro que sí le dan una gran estructura al tanque, mayor rigidez, mayor fuerza, una fuerza estructural muy importante. Pero, ¿en qué van a ser basados? Si son hacia afuera o hacia adentro los cinturones, pues dependiendo también las dimensiones, que ahorita tú qué nos recomiendas, factores a considerar para ver las dimensiones de los tanques. Sí, exacto. Altura contra lo ancho. Exacto, como tú bien lo comentas, esta parte de los refuerzos tiene que ver justamente si es un tanque superficial, ¿no? Entonces los hombros tienen que ir de preferencia hacia adentro porque solamente es para darle una estabilidad. Okay. Entonces cuando los hombros son más pronunciados hacia afuera, que son hombros aproximadamente de 10 centímetros a 20, y esto de que va a depender mucho de la altura para darle esa estabilidad en, no sé, una altura de 4, 5 metros, 3 metros, ¿no? Y darle una profundidad en promedio que no se le conoce el punto máximo, que es la cresta, que son de 2 pulgadas, cuando mucho. ¿Por qué máximo 2 pulgadas? Porque en ocasiones cuando se diseña justamente un molde para un tanque horizontal que va a ir enterrado, que va a tener que soportar no nada más la presión atmosférica, sino la presión de vacío, que es justamente cuando ya nuestra pieza plástica, nuestro producto final empieza a trabajar, entonces hay una compresión de tierra del tipo de suelo, ya sea suelo arenoso, fango, o sea, tierra normal, o también puede ser que lleve grava, piedra. Entonces ahí es cuando tenemos que tener a considerar justamente esa parte de los cinturones o los anillos hacia afuera, y que el diseño del el diseño del molde tiene que abrirse como 2 hojas para poderlo desmoldar con mayor facilidad, porque si lo hacemos una sola pieza, un producto horizontal con esas pronunciaciones de los hombros, la pieza no va a salir porque la contracción es suficiente. Sí, claro. Aquí también un factor muy importante es que en una pieza, un tanque subterráneo, hay que contemplar que vamos a hacer una mayor fuerza. Normalmente en un tanque que esté expuesto en una azotea de una casa, nada más lleva una presión de adentro hacia afuera. Exacto. En un tanque que va subterráneo, al hacer toda esta instalación especial con grava, tierra, así que la instalación especial que lleva el mismo subsuelo, tenemos que contemplar que esa fuerza mecánica va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Sí, una expansión con presión. Exactamente. Bien, y justamente el tema de los tanques superficiales, pues como bien lo hemos mencionado, son para almacenamiento de sustancias o para hacer circuitos en ocasiones de depuraciones o de neutralizaciones, que es prácticamente el uso más común, por ejemplo, en la industria alimenticia, en la parte de la industria farmacéutica en ocasiones, ¿no? En la parte también química, porque al final de cuentas para hacer esas neutralizaciones son sustancias químicas que lo que hacemos es juntar un ácido con una base, ¿no? También otro tema muy importante en el punto de los tanques superficiales es que la relación justamente de diámetro-altura tiene que ser 1:2, es decir, por poner un ejemplo, si nosotros vamos a fabricar un tanque de 1 metro de diámetro, la altura máxima a alcanzar tendrá que ser de 2. Okay. ¿Esto a qué debido? Recordemos que el tanque, que parte del rotomoldeo en cuestión de tanques industriales tiene que ver mucho o está influenciado también por el tema de los tanques de acero inoxidable. Recordemos que en su momento, años atrás, hace más de 20 años, nosotros el punto a nivel mundial era hacer tanques de acero inoxidable, no que eran muy resistentes. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, pues los metales se han encarecido en cuanto a costo, y el plástico ha tenido una gran ventaja o un beneficio de que también se pueden fabricar. Sin embargo,
los tanques de acero inoxidable son tanques muy altos, pero la diferencia es que ellos tienen unos soportes para evitar justamente que esa columna de agua, la columna de la sustancia a almacenar, soporte ese peso, esa carga por la presión atmosférica. En este caso, los tanques superficiales, nosotros por relación y por estabilidad damos ese punto máximo que es 1 a 2. Con este fin nosotros logramos justamente darle la estabilidad y adicional, cuando vamos a hacer al máximo, que son 2 metros, por poner ejemplo de 1 metro de diámetro, tenemos que ya colocar los cinturones hacia adentro. Exacto. Y ahí sí tiene que ser menor en la profundidad a 1 pulgada, debido a que la mayoría de las piezas o de los moldes son es un solo molde y se tiene que sacar en forma horizontal para evitar dañar, la pieza, debido a que todavía se mantiene un poco. Esta relación sería importante en los tanques que van verticales. Exactamente. En los horizontales no hay tanto este factor, no. Porque por ejemplo hemos podido ver nosotros tanques hasta 100,000 litros, cuando los que se van acoplando y simplemente se les van poniendo unos tipos soportes sí. en el piso del tanque. Correcto. Para que no tenga ahí simplemente una variación en cuanto se vaya a rodar realmente. Exactamente, el tanque, ¿no? Y es un buen punto que estás tocando, el tema de los tanques horizontales superficiales, porque la mayoría de las ocasiones esa misma pieza se utiliza para ser enterrada. Sin embargo, como bien lo comentas, la parte o la diferencia que hay entre un tanque horizontal, atmosférico o superficial al subterráneo, es que el superficial tiene que llevar una base o la base para que se pueda sostener firme y no se mueva. Y también hay una diferencia porque la parte de los cinturones se esparcen más, es decir, tú puedes colocar en una longitud aproximadamente de 1 metro 4 o 5, que al ser un tanque subterráneo, esos 4 se convierten en 8. Va cerrando espacios y prácticamente se convierte como un tipo de tanque de gusano, claro. Porque tú vas viendo anillos más cortos aproximadamente cada 2 pulgadas, cada 4, ¿no? Dependiendo la capacidad, como bien lo comentabas, para hacer justamente esos ensambles. Ahora, este es un factor importante en donde nosotros les invitamos a tener algunas opciones dentro de su cartera de moldes, tanques industriales. Por ejemplo, en los horizontales y en los verticales también, pero hablando de los horizontales, por poner un ejemplo, estos al ser, como llamarles tipos gusanos, podemos tener una capacidad con un molde de 5,000 litros, por donde sea. Pero ahí podemos jugar un poquito con la tapa. Si la tapa también la podemos poner ensamblada y adquirimos un segundo molde o demás, claro. le podemos adicionar un aditamento de modo que con varios tanques de 5,000 vayamos haciendo un tanque de mayor capacidad, de 5,000, es decir, a incrementarlo hasta 50,000. Simplemente, bueno, ahí se tiene que contemplar juntas de muy buena calidad, pero nosotros podemos jugar un poco con los negocios, poder licitar o lograr un negocio para un tanque de una capacidad, y con esos mismos jugar y lograr un negocio para tanques de mucho mayor capacidad. Sí, y adicional, esto nos simplifica más un poco el esfuerzo que se requiere también para trasladar un tanque de mayor capacidad. Correcto. Como bien lo dices, lo que podemos hacer solamente son los módulos para que tú vayas ensamblando y solamente estar conscientes de colocar un empaque hermético que evite justamente una fuga o una penetración, porque algunos de los problemas más frecuentes no es tanto la capacidad en que se instaló, sino las uniones que a veces no quedan bien selladas, justamente porque a lo mejor este empaque se empezó a degradar, tanto movimiento, el muelleo que se llega a hacer, ¿no? Hace que se lleguen a romper. O dos, claro. También la parte de los tornillos, ¿no? Es una parte interesante. Y también hay que recordar que esos tanques, como van a ir enterrados, son prácticamente a vacío, a presión a vacío, lo que van a estar trabajando. Hay que reforzarlos del peso normal que uno puede darles un 10, un 20% más a fin de reforzar con espesor, lo cual se traduce, a lo mencionado, al espesor, logrando que nos ayude a amortiguar todo ese tema de elongación que está trabajando nuestra pieza final. Sí, claro. Y en la imagen que está a continuación podemos ver algunas imágenes o algunos ejemplos
de tanques industriales horizontales, tanques verticales, y algunos que son una opción también que para que se vayan ensamblando. Sí, exactamente, y ver más o menos qué le podemos ensamblar, ¿no? En ocasiones uno piensa que todo el ensamble, los empaques tienen que estar también de plástico, ¿no? Como podemos ver en la imagen superior izquierda, tenemos una parte que es un anillo que lleva como tipo clans. Entonces eso nos ayuda, es una forma igual de trabajar con equipos o accesorios que dan un poco de mayor durabilidad, vida útil, ¿no? Y no es necesario estarlos cambiando. Y justamente ese tipo de piezas los llegan a utilizar para hacer el tema de depuraciones o hacer una simulación muy parecido a lo que es un biodigestor, claro, o un tanque séptico, es justamente hacer un tratamiento de agua. Bueno, y otro factor que es vital, y yo digo que de los más importantes, es identificar y saber reconocer la resina adecuada para hacer tus tanques. Para los tanques industriales normalmente ocupamos en rotomoldeo 2 tipos de resina. Una, la industrial, que es y otra, la alta densidad. Exacto. Ambas materias primas se ocupan de manera diferente. Simplemente la industrial es un poco más noble en cuanto a procesos. Así es. En procesos de producción. Y la alta densidad, literal, es la materia prima con mayores especificaciones, ¿sí? Mayor resistencia química, pero también la más complicada de manejar en cuanto a procesabilidad, ¿no? Sí, poderlo trabajar, ¿no? Como bien comentas, la ventaja que tiene la industrial es que nosotros podemos procesarla como si trabajáramos una media densidad de un 5,0, claro, que es la resina más común, ¿no? Y por ejemplo en el cuadro que podemos apreciar, nosotros notamos las capacidades más comunes o más relevantes que hay en el mercado para hacer tanques industriales, ¿no? Partiendo de 5,000 hasta uno de 25,000, y el material requerido es de referencia, y lo que recomendamos es que sea monocapa. También por tema de mercadotecnia se puede dar la posibilidad, y es válido, no hacer bicapa o tricapa, pero tienen que ser siempre materiales sólidos. Y cabe mencionar que hemos visto tanques, por ejemplo, de 25,000 litros, de 3 capas. Exactamente. Y hemos visto tanques de 45,000 litros que normalmente son de una capa, por la misma complejidad que es hacer un tanque de 45,000 litros. Exactamente, que el proceso y la cantidad de dosificar, ¿no? Es decir, la cantidad que nosotros requerimos para fabricar, no, es mucho riesgo para para parar por 1 minuto, 2 minutos esa máquina con ya cierta masa fundida. Ahora, también en cuanto a estos 2 tipos de resina, nosotros recomendamos que el industrial, con el rotomoldeo industrial, realicemos tanques de hasta 25,000 litros. Exactamente. Y a partir de 25,000 litros hasta 50,000, únicamente alta densidad. Sin embargo, por las mismas propiedades de la materia prima del industrial, hemos visto que en el mercado diferentes clientes hacen tanques de hasta 45,000 con un material industrial, simplemente aplicando un poco de más kilos y sin problema. Los hemos visto funcionando muy muy bien, la resistencia da, las propiedades mecánicas dan. Sí, entonces, pero bueno, todo depende también del almacenamiento que van a tener. Sí, de la sustancia. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de las diferentes capacidades de almacenamiento en cuanto a litros, y tomando en cuenta un tanque monocapa, claro, y vamos ejemplificando cómo es la relación de almacenamiento de litros versus los kilogramos que tuviéramos que utilizar con cada uno, ¿no? Sí, entonces en este caso, por ejemplo, para uno de 5,000, la referencia que nosotros tenemos es de 100 kilos. Cabe mencionar que a medida que nosotros esos 100 kilos da un espesor aproximadamente de 10 milímetros, 11 milímetros aproximadamente, pero va a condiciones de temperatura ambiente. Cuando la zona geográfica o donde se vaya a posicionar ese tipo de tanque industrial y la humedad sea mayor y la altura, como es el tema de la costa, de preferencia es recomendado hacer un 20 o un 30% más de refuerzo, porque eso nos va a ayudar a darle esa estabilidad. Recordemos que el punto de deflexión por calor y bajo carga de nuestro material, del polietileno que trabajamos, normalmente son entre 50 y 60 grados.
Si adicional la sustancia que vamos a almacenar ya lleva una temperatura remanente, vamos a tener un problema en que el tanque va a bailar, digamos, va a flexionar de más y puede llegar hasta voltearse, ¿no? Sí, tomemos en cuenta que estas son recomendaciones y dependiendo tanto de la capacidad como en la sustancia de almacenar, podemos hacer tanques reforzados. Exacto. Es decir, dependiendo de la sustancia, ir entre un 20 y un 30% claro, adicional de resina en cada capacidad. Así es. ¿No? Bien, Y bueno, la siguiente tabla, como se ve, es la materia prima alta densidad. Exacto. En donde mostramos la misma tabla, simplemente partiendo de una capacidad de litraje más elevado. Exacto. Y como verán, por ejemplo, en uno de 50,000 litros se ocupan hasta 1,000 kilogramos, ¿no? de pura resina. Entonces, en esta resina es bastante interesante. Entonces, puede ser un tanque de mucha resistencia química, pero también muy complejo, ya que la resina de alta densidad no se le puede, bueno, se tiene que trabajar sin forzarle el enfriamiento. Sí, tiene que ser un enfriamiento natural, que esta es justamente la gran diferencia en que hay con el industrial. Que el industrial lo trabajamos, como lo comentamos, como el 5.0, pero el HD, la alta densidad, a pesar de que el ciclo de cocimiento sí se va a prolongar un 20, un 30% más, el proceso de enfriamiento es totalmente natural y obviamente el tiempo para obtener una pieza prácticamente se eleva a un 60, ya considerando cocimiento, enfriamiento y desmolde. Y muy importante no usar ningún choque térmico en estas piezas, ya que lamentablemente nos ha tocado presenciar por malos hábitos de repente de operadores, en el cual están acostumbrados a trabajar una resina de media densidad y luego una de alta densidad, le aplican brisa de agua o ventiladores, y nos ha tocado desafortunadamente ver cómo hace ese choque térmico y el material tal cual se cae dentro de los moldes. Correcto. Y algo también importante como referencia, ¿no? Son las dimensiones. Volvemos al mismo punto. Esas dimensiones son más para tanques verticales, ¿no? Entonces, partiendo de una capacidad, por ejemplo, de 10,000, siempre tomamos ya un diámetro arriba de 1.5 metros, ¿no? Entonces, en esta tabla podrán ver la parte de diámetro y la altura. Si notamos, esta capacidad de 10,000, por ejemplo, tiene un diámetro de 2.2 aproximadamente y una altura de 1.16. Si uno lo visualiza o lo escala, ¿no? Ya sea en los programas de AutoCAD, por ejemplo SolidWorks, que se utiliza normalmente para hacer un simulador, ¿no? de rotomoldeo o de un diseño de cierta capacidad, podemos ver que es un tanque cuadrado. Entonces, claro, a medida que sea un tanque más cuadrado, no tan vertical, vamos a darle mayor estabilidad, ¿no? Y por ejemplo el de 30 nos manejamos un diámetro de 3.3, 3.4 y una altura prácticamente de 3.8, 3.9. Con eso prácticamente estamos dando una referencia de 1 a 1. Bueno, y todo esto lo podemos tomar o fundamentar de alguna manera. Exactamente. Bajo una STM que es la 1998, es la cual habla o explica justamente el tema del diseño, el cálculo de espesor, para tanques verticales fabricados con polietileno. Y ya sean polietileno entrecruzado, que es hoy en día muy común llamado como crosslink, o tanques moldeados con polietileno lineal, que es justamente el que nosotros proveemos, ¿no? Esta norma nos dice que para hacer el cálculo del espesor nosotros requerimos lo que es la presión hidrostática, que es justamente donde nosotros involucramos la densidad específica de la sustancia, involucramos la altura obviamente de esa columna y el diámetro exterior. Por ende también necesitamos una resistencia que es del material, en este caso de la resina, que es la tensión admisible, es decir, la tensión que soporta nuestro plástico, nuestro polietileno. Ahí en la tabla pueden ver los diferentes grados que nosotros manejamos y el valor que necesitamos para hacer este cálculo. Y bien, también otro punto que necesitamos es justamente lo que es, ya tenemos ahora el espesor, ahora saber teóricamente cuál es la cantidad de masa que vamos a requerir. Que es de las partes más importantes en estos tanques industriales, por ver la uniformidad dentro del tanque. Correcto. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a necesitar es el área superficial de nuestro volumen, de nuestra pieza, el espesor, que ya tenemos bajo la otra norma, y obviamente la densidad de la sustancia, ¿no? La densidad de la resina
Y si lo queremos tener justamente peso en libras, solamente tenemos que multiplicar por este factor que es 0.036. Si lo queremos en kilogramos, nada más lo emitimos y ya tenemos nuestro resultado. Listo. Tomen en cuenta que todos estos puntos son vitales para tomar la decisión de migrar a sus tanques industriales. Así es. Mercadológicamente y para sus empresas va a ser muy bueno porque aquí en los tanques industriales normalmente hay mayor utilidad. Cualquier duda, acérquese a nosotros, a su asesor comercial, y nosotros los expertos les vamos a asesorar y les llevaremos de la mano en su nuevo proyecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan excelente Gracias por su atención. Un abrazo.